Vamos vamos a arrancar entonces. Dale. ¿Qué quiere decir? Sigue. Algunos modelos, no, poner alguna cosa. Ahí. Ahí, así. Ahí. Bueno. Bueno. Qué buena. Me dice que parece la noche de María Gabel, hijo de puta. Es una porquería, bueno. No estamos grabando, ¿no? No estamos grabando, ¿no? No. Bueno, vamos. Bueno, ahora sí, después de algunos inconvenientes, vamos a comenzar esta charla que para mí, sinceramente, es muy importante desde los sentimientos y de lo que uno vive a diario con una persona tan querida. Hoy escribía cuando planteábamos esta charla, una persona que irradia empatía, pero a su vez irradia presencia. Así que, bueno, vamos a dar la bienvenida desde Mercedes Ya y esta forma de comunicarnos nueva que la pandemia nos dio. Alfredo Uncal, muchísimas gracias por estar en este encuentro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlito. Muy bien. Sos muy generoso. Muy bien. Sos muy generoso. No, vos sabés que compartíamos con Carlito Soto, con Piqui, lo importante de tu tarea y de esa presencia que en la mayoría de los casos pasa casi desapercibida, pero para los que sabemos lo que es el tema y los que saben mucho más de esto, valoramos tu tarea, tu trabajo, tu persistencia. Pero bueno, vamos a dejar de tirar flores y vamos a empezar a charlar como si estuviésemos los dos sentaditos en el mismo living, aunque nos separen algunas cuadras de distancia. Y bueno, trataremos de conocer más a Alfredo, a esa persona que está siempre y que muy pocas veces conocemos. Así que vamos a empezar a ver, Alfredo, ¿de dónde nació Alfredo? ¿Mercedino? Sí. Mercedino, hace muchos años, 23 de diciembre de 1953, o sea, de que tengo 67 años, nací en el Sanatorio Mercedes, en la calle 30, en el viejo Sanatorio Mercedes. Atendido en su momento por el doctor Silva. Mi mamá fue atendida por el doctor Silva, no el gordo Silva, sino el abuelo, el padre. Claro. No, y el sanatorio, que para nosotros también era muy importante. Yo lo viví con cosas lindas y con cosas no tan lindas que nos pasan en la vida, pero era una oferta de salud muy importante para la ciudad. Así que un 23 de diciembre, así que sos capricorniano. Yo no creo nada, ni sé nada de los signos, pero tenemos el mismo signo, compartimos el mismo signo. Y este signo y este nacimiento de un 23 de diciembre generó una persona que si la tenés que representar en pocas palabras, ¿qué dirías vos mismo de Alfredo Uncal? Ay, es muy difícil, Carlitos, ser autorreferencial y autodefinirse a uno mismo. No sé, supongo que uno trae ya de la familia que uno proviene muchas cosas, muchas cargas, muchos conceptos, muchos principios. Así que, viste, me defino como de una familia tradicional de Mercedes, como solo Uncal, nada más que eso.
Alfredo, y de vez en cuando encuentro noticias como que ustedes familiarmente generan una reunión muy importante en cuanto a la cantidad de UNCAL que están en nuestra ciudad. Y contame un poco cómo se da esa reunión. ¿Solamente con los mercedinos? ¿Vienen de otros lugares? No. Tenemos los UNCAL, somos dos ramas, porque vinieron de Arabia, de España, y un UNCAL se instaló acá en Mercedes, y otro UNCAL hermano se instaló en Entre Ríos. Entonces, todo lo que somos UNCAL en Mercedes, tenemos parentesco directo, primos segundos, y en un principio nos reunimos todos los mercedinos y vinieron algunos de Buenos Aires y de La Plata. En esa primera oportunidad fuimos más de 100, me acuerdo, 120 aproximadamente. Y en otra oportunidad pudimos contactarnos con los UNCALes, Martínez UNCAL de Entre Ríos, y entonces vinieron ellos también. Eso me acuerdo que fue en Tomás Gofré. Y fue un reencuentro muy fuerte, muy lindo, Carlito, porque nos reencontramos con primos que no conocíamos después de muchos años. Fue muy lindo. Qué linda movida. Vos sabés que muchas veces creo que se intenta hacer esa movida y no es tan fácil como parece cuando vos lo contás. Me imagino que lleva una preparación y tener que conectarte, pero me imagino que es muy emotivo, sin lugar a dudas, encontrarte con primos que nunca los viste, y que pasan a formar parte de toda tu historia. Volvamos a ese nacimiento, aquel 23 de diciembre. ¿En un hogar constituido de qué manera o cómo se fue constituyendo ese hogar materno de Alfredo? Bueno, papá y mamá se casaron un año antes en la iglesia San Luis. Papá y mamá se conocieron en los populares bailes del Club del Progreso de aquella época. Y bueno, al año nací yo, en el 53, y después a los 2 años mi hermano Manuel, José Manuel, y posteriormente otro hermano también fallecido. Bueno, éramos 3 hermanos, somos 3 hermanos. Y fuimos, el papá trabajaba en tribunales, sí, toda la vida trabajó en tribunales. Mamá fue empleada del registro civil por 22 años. Después pudo conseguir un puesto en tribunales también. Bueno, los dos se jubilaron de tribunales, y yo también, por mérito de papá, entré a tribunales y 36 años estuve en tribunales y ahora jubilado. Pero una familia muy tradicional, muy tradicional en Mercedes, con muchos afectos, con gente muy buena, gente que nos apreciaba y que nosotros apreciábamos, vecinos, parientes, amigos. Bueno, así se transcurrió todo este año. Esa empatía que yo decía, sin duda, viene por ese lado, porque bueno, los que tenemos la posibilidad de conocer a varios integrantes de tu familia, no nos cabe duda que esa empatía ya forma parte del sello de la familia UNCAL. Y sin menospreciarlo, lo importante es bueno, la gran cantidad de familiares que tenés en esta ciudad. Así que bueno, y decime, ¿dónde transcurrió tu primaria? ¿Dónde transcurrió tu secundaria?
Bueno, estamos entrando en el terreno íntimo y personal. La primaria la hice en la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza, a la tarde. Yo iba a turno tarde. En esa época los normalistas teníamos turno mañana y turno tarde. Yo hice turno tarde. Claro. Y después, por esas cosas de la vida y del momento, mamá me pasó al Colegio Nacional Florentino Ameguino, donde hice toda mi secundaria, recibiéndome en el año 1971. No en la sección comercial anexa, sino en el nacional. No. A la mañana en el Colegio Nacional, en la segunda división. Sí. Ya. Claro. Vos sabés que yo tengo recuerdos, a ver, ayúdame a ver si no estoy equivocado o cómo era el tema. Yo tengo recuerdos, por cuestiones de la vida, mi vieja siempre me llevaba a misa a catedral. Y vos sabés que tengo el recuerdo de siendo muy chico, no tanto, pero siendo chico, porque uno era muy observador, de tener parejas que todos los domingos iban a misa. Y yo estoy casi seguro de verte a vos desde muy joven, seguramente desde el inicio de tu relación con tu señora, compartir esa misa de domingos en catedral. ¿Puede ser que esté en lo correcto o me estoy recordando mal? No, estás en lo correctísimo, porque con María nos conocimos en la iglesia catedral, por diferentes motivos, ¿no? Bueno, y ahí nos conocimos y ahí comenzamos primero una relación de amistad y después, bueno, decidimos unir nuestras vidas para formar una familia, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos juntos. Hace muchos años ya de esto, ¿no? Como 40. Qué lindo. Pero vos sabés que recuerdo claramente, porque era casi, me hace acordar cuando viajaba en el tren en mi carrera universitaria, que siempre te encontraba a las mismas personas. En esas misas de domingo encontrábamos y era clásico y hasta esperábamos que llegara tal persona porque sabíamos que iban a llegar. Era casi una misma familia que compartía, bueno, un servicio de misa los domingos y era muy tradicional también, sigue siéndolo, pero bueno, no sé si los chicos hoy estarán tan presentes o les quedará tan presente aquellos adultos que van a misa y prácticamente vi ese matrimonio desde muy joven, entonces seguramente que las primeras veces eran novios. Sí, claro. Primero amigos, después de novios y después matrimonio. Bueno, eran otras épocas, Carlitos, eran otros tiempos. Yo estoy convencido y lo vivo con mis hijos que la realidad de hoy es distinta, es muy distinta. ¿A vos te parece, sin ánimo de comparar, te parece que había tradiciones o arraigos o creencias un poco más fuertes en ese momento, hace unos años atrás, que ahora pasa todo muy rápido y se van desvirtuando algunas situaciones que también nos ayudan a formarnos? Pero, por ejemplo, la muy buena costumbre de ir a misa los domingos, por ejemplo. Mira, Carlitos, todas las comparaciones son odiosas, sin duda. Ir a misa
rezar, tener una religiosidad, forma parte de una cuestión de fe, que algunos la podemos tener más o menos y otros no. Depende. Pero creo que son otros tiempos, Carlitos. Uno tenía otros valores, otra forma de ver la vida. Los chicos ahora están en otro ritmo, en otra sintonía. Bueno, viven la vida muy distinta a la que la vivimos nosotros. Si es peor o es mejor, y bueno, eso quedará librado al análisis de los sociólogos, de la gente preparada. Yo personalmente, si vos me lo preguntás, y creo que ha habido así como hemos bajado un escalón o varios escalones. Lo digo con dolores. Sí, vos sabés que me pasa un poco lo que vos planteás en la vida diaria. Vos pensás que yo todavía tengo a Pedrito de 15 años y a veces hay que llegar a un momento muy duro como para que esa fe, que desde un hogar cristiano, de un hogar religioso, pero con esa práctica que nosotros teníamos desde chicos, aflore esa necesidad de tener cerca a Jesús, de tener cerca a la creencia. Lamentablemente a veces lo veo en esos momentos tan jodidos. Y no en una, porque la palabra no es costumbre, sino en un ejercicio religioso que creo que llenaba el corazón de una determinada manera. A veces me cuesta entender, hoy en día, y lo hablo también haciendo una autocrítica, me cuesta entender cómo viven la fe los pibes y si en este mundo tan rápido hay tiempo para vivir la fe. La viven a su manera. ¿Cuándo la viven? La viven a su manera. En el caso personal, no somos ejemplo de nada, simplemente hemos intentado, transmitirle a nuestros hijos esa fe, y bueno, pero con absoluta libertad, Carlitos, con absoluta libertad. Ellos deciden si abrazan o no abrazan la fe. Sí, yo creo que hoy, sin lugar a dudas, hay un rasgo mayor de libertad. Lo que a veces será porque ya estamos un poco viejos, nos parece que eso lleva a un ejercicio un poco distinto, ni mejor ni peor, pero distinto. Ese ejercicio religioso, ese ejercicio de la fe, y lo digo obviamente en cualquier creencia religiosa, no solamente en la que abrazamos nosotros. Pero bueno, en ese matrimonio tan joven de esos años, ¿cuándo van llegando los chicos? ¿Cómo se va dando? ¿Cómo se va formando el hogar de Alfredo Incal? Nosotros nos casamos en diciembre del 84 y Magdalena nació, la más grande, María Magdalena, en abril del 86. O sea que pasaron casi 2 años desde la llegada de Magdalena. Después, a los 2 años llegó Matías, a los 4 años llegó Patricio, el Colo, y de Patricio a María Paz pasaron otros 4 años también. Así que fueron todos escalonadamente la llegada de los chicos. Lo que yo me pregunto a esta altura de la vida, ¿no?, es cómo hacíamos
con 4 chicos, con María, para trabajar, para compartir, para estar, para llevar a los chicos a la escuela. ¿Cómo hacíamos? ¿De dónde sacábamos el tiempo para esos momentos? Siempre, ahora me lo pregunto. En el momento, en la vorágine del quehacer diario, no nos dábamos cuenta. Pero, Dios mío. Yo creo que todos teníamos como un grado menor de exigencia, por así llamarlo, y la presencia, a ver, bueno, tuve la desgracia de perder a mi viejo a los 14 años, pero la presencia tal vez a veces era solamente mirarlo, o escuchar muy pocas palabras cuando llegaban cansados del laburo. Me parece que había una interacción que requería menos gestos, menos compartir, pero eran muy profundas. Hoy me encuentro con la necesidad, no sé, y me gustaría que me cuentes vos, ¿cómo te encontrás en la comunicación con tus hijos? Por más que ya seamos grandes y todos sean grandes, si no te parece que, por ejemplo, no dialogás mucho más de lo que dialogabas o de lo que dialogaban con vos. A ver, sí, sí, sin duda que hay otra comunicación. Sí, yo con mis viejos no tenía tanto diálogo. Sí, era, el diálogo uno lo tenía más con los amigos que con los viejos, con mis viejos. Ahora hay mucha más comunicación con mis hijos. Tenés razón. Yo estoy, a lo mejor, no lo cercano que debería estar, o que me gustaría, o que ellos merecerían. Pero sí hay más diálogo, sí, sin duda. Sí, hay más apoyo. Ellos necesitan apoyarse en nosotros y nosotros necesitamos apoyarnos en ellos. Claro. Y vos recién nombrabas que uno se daba mucho más o se daba en nuestra juventud con los amigos. ¿Amigos de una barriada en particular? ¿Amigos que te fue dando la vida? ¿Amigos del colegio? ¿Con quién te encontrabas más en esa juventud? Bueno, por una razón natural, los amigos del barrio eran los amigos del barrio. De la 28, entre 35 y 37, que nosotros siempre decimos que es una cuadra histórica, una cuadra de notables. Ahí estábamos jugando a la pelota, molestando a los vecinos, bueno, el kiosco de Mondino, todo eso, esos recuerdos los tengo muy presentes, muy vivos en mi memoria. Y después sí, obviamente en la escuela primaria y secundaria, en la primaria uno compartía la leche de la tarde, los deberes y todo eso. Y en la secundaria bueno, los traemos a Mercedes, la gente que está afuera, por un ratito.
pasaba, Alfredo, que cada adulto del barrio sabía quién era ese pibito? ¿Cómo? Por supuesto que sabíamos quién era quién. Claro que sí. Claro que sabíamos quién era quién. Y había peligros también. Yo recuerdo que siempre los consejos de mamá era que no me metiera en problemas, que me alejara de las peleas y todas estas cosas. Sin duda que los peligros hoy en día son mucho mayores, son más peligrosos, son más graves. Ahora, yo, ¿sabés qué? Me gustaría compartir con vos una pregunta que me la hago con mi señora, nos la hacemos casi siempre. Si nosotros venimos de vivir toda esa juventud, esa infancia, ¿en qué momentos se nos complicó transmitirla? ¿En qué momentos se nos complicó poder adecuarla al crecimiento, al nacimiento de nuestros hijos, a los nuevos barrios? ¿En qué momento perdimos la identidad que nosotros supimos tener cuando éramos más chicos? Y no la pudimos trasladar. Yo no digo que sea de la misma manera, pero sí digo que podríamos haberla ayornado mejor. Lo tomo como una carencia personal, ¿eh? Estamos entrando en un terreno peligroso, Carlitos. Y vos nombraste una palabra, identidad. Hoy la identidad está muy devaluada. Está muy devaluada. Hoy los problemas son más comunes, son más sociales. ¿Me entendés? A mí me parece que hay, bueno, una pérdida de valores de la sociedad que nos ha llevado a muchas cosas indeseadas. Creo que por ahí pasa la cosa. Ojalá que no perturbe el crecimiento de nuestros nietos y que todavía tengo fe que podamos transmitir algo de esos valores que eran tan importantes como saber que si la pelota pasaba arriba del pullover era palo, aunque no haya ningún poste. Creo que eso era un ejemplo de creer en el otro, aunque a veces había bastantes riñas. Qué hermoso lo que contás, por supuesto. Sí, es que había una palabra. Y lo blanco era blanco y lo negro era negro. Hoy eso está cambiado, es distinto. Bueno, en algunas cosas es para bien, en otras cosas es para mal. Bueno, es lo que vivimos, Carlito. Hay que ayornarse, no podemos escapar de la realidad. No. Yo digo, y a veces entramos en la culpa fácilmente de decir que fue un terreno que no supimos mantener o que perdimos. Pero bueno, ya será motivo para charlas cuando nos encontremos tomando un café. Alfredo, ¿y cuándo te empieza a unir la vida con los medios de comunicación? ¿Y cómo? ¿En qué momento? Y no, bueno, esa es una vocación, es algo que uno lleva adentro, ¿viste? A mí siempre de chico me gustó la radio, ¿viste? Me gustó la información, me gustó el comunicar cosas. Siempre, Carlitos, yo siempre. Y también siempre digo que tuve personas oportunas en mi vida, maestros, gente muy buena,
que supieron cultivar en mí ese amor por la cultura, por la música, por el teatro, por el cine, por la radio. Entonces, bueno, llegó un momento que dije, y esto tengo que ponerlo en práctica. Tengo que ver cómo se hace, cómo lo hago y cómo puedo crear proyectos que me ayuden y ayuden a otros a transmitir estas cosas. Y ahí empecé, bueno, sencillamente como disc-jockey en los años 70, después en la querida Oral Music Hogar con Oscar Pozzi y compañeros notables, como Osvaldo Príncipe, como Fernando Pacheani mismo, el inglés Gaynor, qué sé yo, tanta gente linda. Y bueno, y después abracé la televisión haciendo y produciendo algunos programas lindos que gustaron mucho y que me hicieron mucho bien. Bueno, y hoy en día me toca en la responsabilidad de dirigir una radio y de hacer lo que me hace feliz, porque realmente esto me hace muy feliz, muy feliz. Qué lindo escucharte, como es lindo escuchar a cada persona que puede hacer algo que le hace feliz. Creo que es la comunión perfecta entre la tarea, la responsabilidad y el goce personal, que muchas veces pasa por dentro, pasa por sentir, que realmente cuando trabajás y sentís lo que haces en tu trabajo, de compartir las cosas lindas de la vida, nada más. Pero no, estoy lejos de tener una pizca de capacidad como la que tienen personas como vos. Y dentro de esos maestros que vos nombrabas, Alfredo, ¿a quién podemos nombrar? ¿En quién encontraste? ¿A quién te acercaste esa primera vez que dijiste, esto me interesa? ¿Qué posibilidades tuviste? Relacionado con la radio, con los medios. y bueno, sin duda que cuando yo empecé a pasar música en las fiestas, en los cumpleaños de 15, en los casamientos con el querido José Luis Mosca, nosotros nos metimos en Oral Music Hogar porque necesitábamos tener un espacio para promocionar nuestra actividad, ¿no? Y ahí, bueno, Oscar Pozzi en su momento nos dio el lugar y nos permitió hacer lo que nos gusta, que era hacer radio. Y ahí empecé a hacer un pequeño micro de los Beatles, me acuerdo, en aquella época, leyendo la historia de los Beatles y pasando la música de los Beatles. Ya, bueno, estaba deslumbrado con su música y ahí empecé, viste, el mundo de la radio, el mundo de Oral Music Hogar, de la gente que nos escuchaba, de los compañeros que compartíamos esos momentos. Fíjate, Carlitos, lo que era que yo, obviamente, era muy chico, salíamos a bailar, me acostaba el domingo a las 6 de la mañana
y a las 9 ya estaba en Oral Músico Hogar, que quedaba a la vuelta de casa, 35 y 26, para comenzar la transmisión del domingo. Y había dormido 3 horas, menos. Yo creo que sí, que ese fue un hecho trascendental en la comunicación en Mercedes. Yo recuerdo un chico y ver la cajita que, bueno, no sé si en todos los lugares era del mismo color, no sé, pero era una cajita gris con muchos agujeritos y bueno, y los botoncitos, y realmente era una comunicación permanente, fue un ingreso maravilloso de comunicación y que creo que también nos fundamentó como ciudad. Eso también te unía para adentro, para lo barrial, para conocernos. Viste que en Mercedes tenemos, una de las afirmaciones que siempre tenemos es que acá nos conocemos todos. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, y ahí estaba el secreto. Era lo local, ¿viste? Era transmitir las noticias locales de lo que pasaba en la ciudad, de quién nacía, de quién se moría, de las actividades políticas, públicas, bueno, de la música, que eran discos de pasta en aquella época, vos te imaginás, las grabaciones en cassette, en cinta abierta. Bueno, era toda una experiencia muy, muy linda, muy rica, muy rica. Tenés que hacer un paralelo entre ese Hogar Música Oral y hoy lo que es la radio que te toca dirigir en Santa María. ¿Qué semejanzas y qué grandes diferencias, me imagino que desde lo técnico, de todo el caudal que le dan, podrías marcar? Y la diferencia está en lo técnico, Carlitos. La gran diferencia está en lo técnico. Después la parte humana y profesional, y te diría que sigue siendo la misma, que sigue siendo la misma. Siguen siendo las mismas personas, los mismos profesionales que tienen esa vocación por la radio y que todos los días apuestan a una comunicación mejor, a un equilibrio entre lo que se recibe y lo que se transmite. Pero lo técnico, sin duda, ha pegado un salto monstruoso. Y en este momento tan particular de nuestro país, sin meternos en lo partidario, sí desde el mensaje, desde la comunicación, sí desde los mensajes, ¿a vos no te parece, o qué te parece lo que era un mensaje político en nuestros años de juventud, a lo que hoy es un mensaje político o una credibilidad en el mensaje? Creo que estamos ante un momento muy jodido en cuanto a esos valores que venimos hablando. Me parece que se están transformando en no creer. ¿Vos lo vivís así? Y te lo digo en política en términos generales. Los intereses son otros, Carlitos. Los intereses son otros. Yo le digo a mis hijos que en nuestra época de juventud había ideales. Ahora hay intereses. Y los intereses te marcan todo. ¿Pensás que los intereses están por encima de las ideas hoy, Alfredo? Sí, Carlitos. Porque el interés es económico. Y lo económico te define casi todo. Lo bueno y lo malo.
se toman decisiones. Qué complejo hablar desde el amor, qué complejo poner en la misma charla el amor, los sentimientos, la pasión contra un bloque y contra una estructura económica. ¡Qué difícil! Pero son dos andariveles distintos, Carlitos, absolutamente distintos. Y es la lucha histórica, siempre hubo este tipo de peleas, siempre. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, a través de los medios también, los medios somos a lo mejor responsables y cómplices de esta situación, los intereses económicos prevalecen por sobre los otros. ¿A vos te parece que a veces ese interés económico termina avasallando una idea que podría ser buena? Y esa idea seguramente se viva detrás de una persona, de un grupo. ¿Vos te parece que hoy el interés económico no es creador, es casi destructor? Por lo menos lo termina condicionando. Termina condicionando muchas decisiones, muchas actitudes, muchas cosas. Termina condicionando. Por lo menos eso. Ojo, Carlitos, no digo que en todo pase esto, pero en la mayoría de los casos, y cuanto más arriba estás, creo que es peor. ¿Y este condicionamiento te parece que puede ser el origen del descreimiento o parte fundamental de ese descreimiento en la política? Pero por supuesto, Carlitos. Sí, lamentablemente sí, lo digo con mucho dolor. Pero sin duda, Carlitos. Y creo que, bueno, vos sos un hombre que venís de la política. Creo que hay que tener mucho cuidado con este descreimiento, mucho cuidado. No sé si tuviste la oportunidad de ver El Rey. Vi todos los capítulos. Me llamó mucho la atención. Porque es una ficción, sí, sin duda. El reino es una ficción. Pero cuidado, que no, en este descreimiento político, no llegue a la realidad argentina. Cuidado. Yo creo que por ahí el mensaje que nos hace falta va más de la mano de lo que le pasa al ser humano en el ejercicio de la política o por el ejercicio de la política, y no lo que obtiene el ser humano por el ejercicio de la política. Lo que pasa es que estamos complicados desde el abanico de mensajes que hay. Bueno, sí, hay muchas posturas, sin duda, desde un extremo a otro, desde ya que hay muchas posturas, y está bien, después uno elige libremente y democráticamente. El problema en estos momentos también son los fanatismos, Carlitos. Los fanatismos no creo que nos lleven a buen puerto. Y se están dando. ¿Así? ¿Vos pensás que es uno de los problemas de este momento? Es uno de los problemas de este momento y hablo de fanatismo en todos los terrenos, no solo en lo político, Carlitos, en todos los terrenos. Llevar las cosas a un extremo, de un lado y del otro,
no es bueno y la experiencia argentina es muy dolorosa. Sí, sí, sin duda. Lo que yo digo es ese tema o esa característica de llevar las cosas a los extremos. Digo, ¿cuál es el huevo y la gallina? Si es que la política está transformando a la sociedad o la misma sociedad está transformando a los políticos que genera. Es una retroalimentación, sin duda, como decís vos. Va para un lado y para el otro. Claro que sí. Pero también volvemos a lo de antes. El poder y lo económico condiciona. Y vos podés tener, Carlitos, las mejores intenciones, pero llegás a un punto que ahí estás. Vos me entendés. Sí, totalmente. Y lamentablemente. Pero bueno, volvamos un poco al Alfredo Uncal vecino, simpatizante de qué club, si es que te gusta el fútbol. Amo el fútbol. Mirá, yo, ya que estamos hablando en familia, como una charla de café, en el año 60, yo tenía 7 años y papá por primera vez me lleva a la cancha de Boca, porque papá tenía platea en la Bombonera, fila 4, asiento 120, todavía me acuerdo de ese lugar, todavía me acuerdo, casi al lado del palco oficial. Era un privilegio porque estábamos en el medio de la cancha, desde ahí veíamos el partido. Y yo, al entrar en la Bombonera, viste, quedé deslumbrado, quedé asombrado. Yo no podía ver hace poco falleció Silvio Marzolini y yo escribí algo en Facebook sobre Silvio Marzolini, no soy de escribir mucho, y relataba esos momentos, viste, de ida a la cancha, a la Bombonera, el rápido de las 10, el colectivo del 64 que nos llevaba al barrio de La Boca. Y bueno, a partir de ahí empecé a amar a Boca y soy hincha de Boca, y a mis hijos varones los hice hincha de Boca también, por supuesto. Como bostero. ¿Qué vas a hacer? Para bien y para mal. ¿Viste que ahí nos volvemos un poco autoritarios? Y casi no. Casi no permitimos. Los mato. Sino que a veces las hay. Los desheredo. Vos sabés que esto me hace recordar, y a veces lo usamos a menudo en alguna conversación, en ese fragmento del secreto de sus ojos, cuando se dice que una pasión no se puede abandonar. Por eso me siento a veces un poco triste cuando creo que lo que en el fondo nos está pasando hoy como mundo es que estamos atacando la pasión. Bueno, es lo que hablábamos recién, Carlitos. En el fútbol también entró lo económico a definir cosas, a condicionar y a manejar este negocio. Es lo que hablábamos recién. Fíjate, ahí, ese es un ejemplo muy claro. Muy claro. Mirá Diego. Yo lo vi jugar a Diego. Diego me hizo recontra feliz. Y el día
estaba en el auto escuchando Radio Continental y Fernando Bravo empezó el programa diciendo que había una noticia que nos conmovía. Y cuando dio la noticia de la muerte de Diego, yo me puse a llorar, Carlitos, en el auto. Yo me puse a llorar a mis 66 años. Me puse a llorar como un nene, porque me dolió en el alma la muerte de Diego. Sí, mirá lo que acaba de pasar hace pocas horas con un clásico de los más importantes a nivel mundial. Una vergüenza porque además, fíjate que todo organizado, todo profesional, todo milimétricamente dispuesto, pasa lo que pasa ante los ojos de todo el mundo en un clásico, y una vergüenza. Son cosas que se tienen que prever, pero viste, atrás de eso no sé qué hay, Carlitos. Y con el hilo que traemos en la conversación, parece que sea un paso más hacia la degradación y que se familiarice, por ejemplo, que se suspenda un partido de la manera que se suspendió o que esto pase a ser moneda corriente. Sí, lamentablemente sí. Para los que disfrutamos del fútbol, para los que nos enganchamos viendo los partidos, todos los partidos, porque el buen fútbol es admirable, para disfrutarlo, es lastimoso que pase en esta cosa. Pero cuidado, Carlito, que acá juegan muchos intereses, el económico, el político, el ideológico. Cuidado, Carlito. Y te digo más, supera a lo deportivo, está por encima de lo deportivo. Ahora, vos sabés que creo en esta charla que te agradezco y agradezco seguramente a tantos amigos que se prenden en compartir estos momentos. Si yo fuese mi hijo ahora en este momento y estaría escuchando a su padre hablar como estamos hablando, me quedaría un mensaje de decir, pucha, creo que esto va a terminar mal. Me parece que, me agarran ganas de tener que tomar otros caminos en pos de preservar la pasión, los valores, el honor, la identidad. Mirá cuántas palabras que hemos nombrado en este rato y que las sentimos atacadas. ¿No seremos nosotros los que estamos así y tenemos que cambiar nuestra actitud? No. Me parece que nosotros tenemos que seguir siendo fieles a lo que creemos, a lo que pensamos y a lo que apostamos. Me parece que no. Yo creo que las cosas naturalmente se van a dar de otra manera, porque tendrán que ser así, tendrán que darse de otra manera, y los responsables, los que tomen decisiones, tendrán que darse cuenta de que hay cosas que no se pueden matar, que no se deben matar, que tienen que seguir estando vivas. Sí, Alfredo, ¿y no nos hará falta un poquito más de lucha sana en la defensa de esos valores? Sí, un poco más de valentía. Está bien, sí, puede ser. Un poco más de valentía, un poco más de agallas, un poco más de seguridad, sí,
Lo que pasa es que a veces, Carlitos, se pagan precios muy altos. Y ahí me parece que hay que tener mucha prudencia, mucho cuidado, mucha precaución. Se pagan en el día a día, ¿qué cosas te hacen feliz? Entendiendo que la felicidad, obviamente, son esos momentos que uno se siente pleno, donde uno siente el corazón realmente contento. ¿Qué cosas de los días de Alfredo le ponen? compañeros excelentes. El despertarme todos los días me hace muy feliz. El verla a mi mujer en casa, eso me hace muy feliz. Y el ir a la radio todos los días también me hace muy feliz. Me hace muy feliz. Escuchar la radio me hace muy feliz. Vos sabés que creo que, y estoy convencido, que la mejor foto de la felicidad, o una de las mejores fotos de la felicidad, está en la sonrisa de cada persona. Y la verdad que no recuerdo oportunidad de que, por decir alguna pavada o no, de verte sonreír. Creo que eso es muy importante para transmitir en este mar de cosas que a veces no nos gustan tanto. Mira, Carlitos, es verdad, tengo dos cosas que parecen ser una frase hecha, mucho menos, pero siempre le digo a todos que lo que nos salva es el humor y el arte, la música, el cine, la radio. Lo demás, y tengo dudas, si vos querés, a esta altura de la vida. Tengo muchas dudas. Pero el humor, el arte, ahí va. Por eso, viste, vos lo hemos cruzado muchas veces en la calle y te he gritado cosas que te hacían reír. Por ejemplo, bueno, ahora te tendría que gritar Milome 2023. Me parece que me haces reír.
Vos también tenés ganas de joder, ¿eh? Tenés ganas de joder, ¿eh? Yo siempre estoy dispuesto ¿Y por qué no, Alfredo? ¿Y por qué no? Yo estoy siempre dispuesto a darte una mano en la comunicación. Nombrame tu asesor de prensa y vemos cómo manejamos la cosa. Me parece que ahora me pone más confianza de la que me tengo yo. ¿Por qué no? Todo es posible, Carlitos. La posibilidad en este momento tan complejo para comunicarnos, digo, por los temas técnicos, pero realmente la estoy pasando muy bien y quiero agradecértelo de todo corazón, porque cuando Soto, como yo le digo, me hinchaba para poder hacer esta locura de compartir una charla, yo le decía que egoísta y que si realmente me hacía bien y me llenaba el corazón, lo íbamos a meter para adelante. Y con vos son de esas personas que una charla siempre llena el corazón, siempre. Entonces, también contarle a los chicos, a tus hijos y a tantos que ni siquiera conocemos, que podemos llenarle el corazón al otro. No es joda lo que estamos hablando. Te reitero lo que te dije al principio, sos muy generoso. Yo también estoy sorprendido de esto. No es ni a mi habitualidad esta exposición pública. A mí no me gusta esto. No, yo no me siento cómodo haciendo esto, realmente. Y bueno, y ahí vuelvo al origen. Esto tomalo como un acto de amor. Lo hago como un acto de amor. Nada más. Pero está bueno. Yo con otro acto de amor te lo agradezco con todo el corazón. Bueno, vos sabés que, Alfredo, tenemos una partecita de nuestras charlas donde volvemos al arraigo mercedino, a lo que pensamos que le pasa a todo el mundo, y tenemos 3 preguntas que se las hacemos a cada amigo con el cual tenemos una charla. La primera es, viste que cuando somos chiquitos siempre está o un tío o tus viejos, alguien te pregunta ¿qué querías ser o qué quería ser Alfredo cuando sea grande? ¿Qué contestabas ante esa pregunta cuando apenas tenías pantalones cortos? Uy. Y bueno, sí, claro, por arraigo familiar quería ser abogado. Sí, sin duda, viste, uno tenía siempre por papá. Caminé los tribunales, los pasillos de tribunales, me crié entre expedientes, y bueno, sí, quería ser abogado. Eso llegó de grande. Perdóname que le salga un poquito del hilo de la estructura, pero vos tocaste un tema para ver a familiar, ir a tribunales. Por lo tanto, estoy casi convencido que para vos era muy familiar estar en contacto con una justicia que tenía particularidades distintas a la que hoy me encontrás, ¿o no? Sí, por supuesto, Carlitos. Yo soy de la época de que se cosían los expedientes con aguja e hilo, que se escribía en máquina de escribir con carbónico. Yo soy de esa época, Carlitos, por favor. Desde ya en que había un trato con los jueces, con los profesionales, de mucho respeto, mucha seriedad, mucha responsabilidad. Yo estoy fuera de tribunales, yo estoy fuera del sistema. Yo no sé ahora cómo son las cosas, pero sin duda
que desde el punto de vista del trabajo, la informática ha invadido todo. Todo. Y en el efecto y en el resultado de la aplicación de justicia, ¿podés hacer alguna comparación o al menos algún análisis? Vos, vamos a ver sinceramente, ¿pensás que años atrás se creía más en la justicia? ¿O eso es una pregunta medio tonta que como se está repitiendo genera justamente el descreimiento en la justicia? No podés englobar a toda la justicia, Carlitos, en una definición. No podés. Hay distintos niveles de justicia porque hay distintos niveles de tribunales. Una cosa es la justicia de faltas de la Municipalidad de Mercedes. Responsabilidad para los medios, sin duda, es una responsabilidad. A veces se hace bien y a veces se hace mal. Pero volvemos a lo de antes, Carlitos. Los medios condicionados por el poder económico. Punto. ¿Cuántas ganas de generar esa rebelión interna ante tanto poder que a veces ataca a los valores fundamentales del ser humano? Pero bueno, seguramente nos va a encontrar en otra etapa donde veremos cómo nos podemos llegar a generar esa rebelión. Pero vamos a seguir con estas pequeñas preguntas y ahora volvemos a la frivolidad cotidiana. Decime, ¿cuál es tu comida preferida? Todas, Carlitos. No tengo preferencia. Todas. Así me va. Así estoy de gordo, claro, por supuesto. Pero sí me gusta mucho asar, prender el fuego, compartir ese momento con amigos, con los hijos. Me gusta mucho. Asar, el asado, me gusta mucho. Si vos me decís qué preferís, y sí, prefiero un buen asado a la parrilla, sin duda. Con un buen vino blanco, obviamente. ¿Sos un vino blanco? Sí, papá era del tinto. Papá y mamá siempre fueron del vino tinto. Yo soy del vino blanco. Sí, tomo vino blanco. En mi época de joven tomaba whisky en los boliches, era del whisky en los boliches y de escuchar esa música de los 80, 90 que nos encantaba. Ahora soy del vino blanco en su justa medida y armoniosamente. Los Beatles, sin lugar a dudas, debe haber sido una banda que te marcó, ¿no es cierto? Y que generó una movida.
Y los Beatles iniciaron una época musical y de mucha onda única. Sin duda, revolucionó muchas cosas. Pero además de toda la movida cultural, la música de los Beatles, el concepto musical, la armoniosidad de ellos, es muy lindo, es muy bueno. Mis hijos escuchan los Beatles, mis hijos escuchan los Beatles. Con dos de mis hijos fuimos a ver a Paul al Estadio Único de La Plata y quedamos deslumbrados, quedamos enloquecidos. Y bueno, es muy lindo lo que nos pasa al respecto. Sí, claro. Bueno, ¿ves? Ahí está el punto entonces. Ahí está el punto. Vos marcaste el arte, creo que en la primera frase que me dijiste en esta charla. Y después tocamos un montón de temas que parece que nos separan de nuestros hijos. Sin embargo, acabás de contar que esta fusión entre el sentimiento de tu hijo y el tuyo se viene del mismo camino ante un evento como la música. Tal vez esa rebelión que tenemos que dar pase mucho por el arte, pase mucho por esos sentires. Gracias a Dios, tengo hijos, los 4, Magdalena y Patricio aman el teatro, hacen teatro, dirigen teatro, les gusta mucho. Matías también ha ido por la actuación de clown y también le gusta la música, y la más chica también ama la música. Y bueno, eso nos une, esas cosas nos unen. Qué buen paso dentro de tantas cosas que fuimos enumerando que parecía que nos desunía un poco. Así que me parece que tenemos que seguir pegando en esos clavos para que la madera se una fuertemente, seguramente. Tenemos que acercar la grieta, Carlitos, en todo aspecto, políticamente, como país, en la familia, en los amigos. Tenemos que cerrar la grieta de una vez por todas. Si no, el futuro es muy complicado, muy complicado. Vos sabés que realmente, y hablando mal y pronto, como decían nuestros viejos, la grieta me tiene las pelotas al plato. Nos pone, realmente nos denigra, pero toda la grieta que nos impide evaluar y nos impide pensar distinto, porque esta misma grieta que dice que se nutre de pensamiento distinto, lo único que hace es impedir pensar distinto. Felipe Piña dice que la grieta es un invento que beneficia a unos pocos. Y yo creo que por ahí anda la cosa. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, las últimas preguntas que teníamos siempre y que tenemos para agradecer la presencia en estas charlas, es qué sueño te queda por realizar, por cumplir, por emprender. Puede ser desde lo personal, desde lo social, desde lo familiar, puede ser el que fuere, pero que si vos tenés que decir, me gustaría esto o quisiera que pase esto, ¿qué sería para Alfredo hoy un sueño medianamente cumplible y cercano? Uy. Vos querés terminar mal esta charla, Carlitos. Vos querés terminarla mal.
En lo personal, no creo que me quede el sueño por cumplir. No creo en lo personal. Simplemente agradezco a Dios la salud que tenemos, mi vieja de 94 y que está bien a sus 94, mis hijos que cada uno está tomando o ya tomó su camino, bueno, la familia que hemos constituido con María. No, en lo personal no tengo ambiciones. No, agradezco a Dios lo que me ha regalado, lo que tengo, lo que me ha dado. Errores se han cometido, equivocaciones se han cometido. Bueno, y en lo social, como país, y sí, Carlitos, sí, sería un necio si no deseara que las cosas sean de otra manera, y haya un futuro mejor, no para nosotros, Carlitos, nosotros estamos hechos, gracias a Dios, un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, para las generaciones que vienen. En este país, tengamos un 50% de pobreza, Carlitos, es una desgracia muy grande, muy grande. Y somos todos responsables. Por favor, no me digan, no, yo no tengo nada que ver, yo no inventé los pobres, somos todos responsables. El más o el menos, somos todos responsables. Y nos tiene que doler, Carlitos, eso nos tiene que doler profundamente. Creo que ese punto que tocaste es la principal deuda que tiene el que fuere con la sociedad, que tenemos en parte cada uno de nosotros, con la familia, con aquellas personas que ni siquiera conocemos. Creo que hoy esos niveles de pobreza llevan a la destrucción de lo primordial, que es la familia. Sí, claro. Y a veces pareciera que a propósito damos pasos en contra de, ¿viste? Parece que a propósito lo hiciera, sin darnos cuenta que retrocedemos en muchas cosas y que ahondamos este problema. No sé. Hay cosas que no entiendo. Pero ojalá la vida nos permita compartir algún camino más que tenga que ver con poder llevar adelante tantas cosas lindas que seguramente queremos y que seguramente lo vamos a poder hacer si sabemos compartirlas. Alfredo, yo antes de ir a un cierre que tiene que ver con un gasto muy importante de la producción, dicen que me trajeron la máquina de la verdad de Chiche Hedlund. No sé, para mí que Soto me miente a mí. Déjame decir algo. Yo esto lo acepté de grata manera, por vos, por Carlitos Soto. Bárbaro. Yo creo que hay que dar un paso más y que Soto, que es el que hace la producción, lo tienen que juntar en una cena y bueno, filmarnos y en una charla tete a tete sobre todo estos temas. Y ahí sería mucho más productivo, convincente y gastronómico. Sobre todas las cosas tenemos que hacerlo gastronómico. Yo llevo el vino. Bueno, Alfredo, ahí está. Hecho.
Realmente quiero y queremos, todos los que formamos parte de esta locura linda, de poder compartir una charla, agradecerte desde Mercedes Ya, desde lo personal de cada uno de nosotros, agradecerte este momento que nos permitiste conocerte, que nos permitiste pensar, fundamentalmente que nos permitiste pensar y que lo vivimos con esa misma empatía con la cual te recibí en mis primeras palabras. Lo vivimos con ese amor fraterno de vecinos, de conocidos, de personas que se encuentran por la vida. Sinceramente, muchas gracias, Alfredo. Te cuento y te quiero decir que para nosotros es muy importante poder llevar adelante un pequeño espacio de pensamiento y fundamentalmente de compartir estos pensamientos con otra persona. Mirá, Carlito, yo estoy convencido que uno es lo que es porque tuvo buenos abuelos, tuvo buenos padres, tiene una buena mujer, tiene buenos hijos, tiene buenos amigos, tiene buenos compañeros de trabajo. Bueno, por ahí pasa la verdad. Bueno, Alfredito, gracias de todo corazón. Y ahora, como para dar un fin a este encuentro, nosotros vamos a poder observar y van a poder observar los amigos que nos estén siguiendo una placa que representa lo que vos significás o bueno, la imagen que realmente nos devuelve al poder charlar con vos y queremos compartirla con todos aquellos que miran estos encuentros. Gracias de todo corazón y bueno, espero que la hayas pasado bien, que haya sido dentro de la incomodidad, que lo hayas vivido con las ganas de disfrutarlo y ojalá haya llamado un poquito a tu corazón. Sí, sin duda, quédate tranquilo. Yo sé con quién estoy hablando. Yo sé con quién estoy hablando. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Alfredo. Un abrazo. No. Esto es una payasada. Yo es una payasada. Ya está.